Hola mis hermanos del canal Siguiendo a Cristo, en conjunto con el canal de Sendas Antiguas, vamos a estar estudiando una serie de cultura, mis hermanos, que estamos estableciendo para que sea la forma de practicar en la iglesia. Y pues no es más que la palabra de Dios. La cultura, les explico un poquito, la cultura es cómo se vive el ambiente en un lugar, como las cosas que se practican, las cosas que se ejercen. Entonces, en nuestra comunidad cristiana online de Sendas Antiguas, estamos estableciendo esta cultura siempre bien respaldada por la palabra de Dios. La palabra de Dios que sabemos que fue inspirada por Dios mismo hace miles de años. Y su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca jamás pasará. En esta ocasión vamos a empezar viendo un punto muy importante que se llama creemos en llamados genuinos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos en llamados genuinos, mis hermanos? Entendemos que el creador del universo, la Biblia nos relata en Génesis, que Él creó los cielos y la tierra, creó los animales, todo lo que en Él habita, y también creó al hombre, nos creó a usted y a mí, donde Él, cuando termina de hacer la creación, eh, crea al hombre y lo crea del polvo de la tierra. Y entonces le da ciertos dones al hombre. Para empezar, lo crea con voluntad propia, pero también le da inteligencia. Entonces, cuando Dios crea a Adán, le encomienda una tarea que es ponerle nombre a los animales, y es una tarea, imagínense ustedes, una tarea grandísima. Entonces, cuando Adán termina de hacer las labores que Dios le pidió, crea a la mujer. Ahora, lo que estamos hablando de llamados genuinos es de que cuando Dios lo creó a usted y me creó a mí, también nos dotó con ciertas habilidades para su reino. O inclusive hay gente que usted y yo conocemos, hay gente que es muy habilidosa a lo mejor para construir, otros son muy habilidosos para el deporte, otros son muy habilidosos para el arte, para cantar, para tocar, otros para hablar. En fin, Dios crea una diversidad en toda la humanidad, porque de esa manera hace como un complemento de todos con todos. Todos necesitamos de todos. Ahora, en lo que es la cultura, estamos hablando de lo que vamos a estar haciendo en la iglesia, que le llamamos en este punto, le estamos llamando llamados genuinos. Creemos en llamados genuinos, pero ¿qué llamados? ¿A qué llamados nos referimos, mis hermanos? Quisiera que fuéramos a 1 Corintios 12, desde el capítulo 1, y lo fuéramos leyendo detenidamente y fuéramos entendiendo y analizando por qué, cómo es que Dios a cada quien le da una tarea diferente. En el capítulo 12, versículo 1, nos empieza a hablar precisamente de los dones espirituales. En el 1 nos empieza diciendo, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando no conocíamos de Cristo, nos dejábamos arrastrar por las tradiciones le llama aquí la palabra de Dios, de ídolos mudos. ¿Por qué mudos? Pues porque la Biblia dice que tienen pies y no andan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios, usted y yo, no podemos confesar que Jesús es Señor si Jesús realmente no está en nuestra vida, ¿verdad?
en el 4 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Yo quiero que usted, conforme vayamos leyendo, usted vaya subrayando en su mente, pero un mismo espíritu. ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace las cosas en todos. Fíjese cómo está hablando del Espíritu, está hablando del Señor y de Dios. O sea, nos está dejando en claro que Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Y Él es el que, independientemente de la tarea que usted y yo tengamos o que Dios nos haya asignado, es un mismo Espíritu. El 7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Es decir, Dios nos da un don, pero es para ponerlo al servicio de los demás, no nada más para que yo, para mi propio beneficio, ¿verdad? Versículo 8 dice, a unos Dios les da por el espíritu de la palabra sabiduría, a otros por el mismo espíritu, vuelve a remarcar, palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por el mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno, fíjese bien, a cada uno según Él lo determina. Aquí estamos entendiendo que muchas de las funciones que vemos nosotros que se practican en la iglesia, las reparte Dios, las reparte el Espíritu, las reparte el Señor. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. Pero me llama mucho la atención que dice, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es decir, hermanos, ¿por qué estamos diciendo que llamados genuinos? Porque usted y yo vamos a funcionar en la tarea que Dios nos encomendó. Fíjese bien, que Dios nos encomendó. ¿Qué es lo que a veces pasa? Y por eso es que remarcamos este asunto. Que a veces en la iglesia queremos hacer cosas que no son las que Dios nos dio que hiciéramos. A veces, créanme que a mí me encantaría ser cantante, como yo escucho a los que Dios les dio el don de cantar, y me encantaría cantar. Pero ¿qué cree? Que no, ese don no se me dio. Ese don no es el mío. Entonces, por lo tanto, pues no me animo a cantar. Ahora sí que por el bien de los demás, no hago yo esa función. Sin embargo, hay hermanos que de repente están igual que yo, cantan, ahora sí que bien desafinadillos, pero dicen, no, es que yo quiero ser cantante. Y se ponen y agarran el micro, digo, tienen un don que sí les veo a los que no cantan bien y que cantan, el don que les veo es que no les da vergüenza, no les da vergüenza y se animan. Ahora, y hay infinidad de cargos, mis hermanos, donde a veces queremos tomar funciones que no son las que Dios nos dio. Ahora, hay otro asunto donde
A veces no, el error no está en que yo quiera hacer algo que no es lo mío. A veces el error viene de allá para acá, de que alguien me quiere poner a hacer algo del cual no es mi don. Eso también es muy común, que de repente por cubrir ciertas áreas de ministerios, empezamos a elegir gente que no es la idónea para ese trabajo, para ese ministerio. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Pues que ese ministerio al cual se le asignó, a veces las personas por obediencia lo hacen, porque luego revuelven, a veces somos buenos para revolver la palabra a nuestra conveniencia, revuelven de que te tienes que sujetar a lo que tus líderes o tus pastores te digan, pero a veces pues las decisiones no son las más idóneas, y entonces esos ministerios a los cuales la gente les asigna una función que no es la de ellos, lo que he visto mucho que sucede es que esos ministerios no prosperan. Esos ministerios no prosperan. ¿Por qué no prosperan? Pues porque ese no es su lugar. Ese no era el don que Dios les dio, o la tarea, o el llamado, como usted le quiera llamar, o el ministerio. Entonces en esta comunidad, Sendas Antiguas, en conjunto, que también es lo mismo, siguiendo a Cristo. ¿Por qué decimos siguiendo a Cristo? Porque queremos seguir el ejemplo de Cristo, mis hermanos. Ahora, aquí queremos que usted desarrolle y crezca en el don y la tarea que Dios le dio, mi hermano. Porque cuando usted y yo muramos, el día que usted y yo seamos llamados al juicio, Dios nos va a preguntar, va a decir, a ver, hermanito Pedro, yo te di el don de predicar, ¿a cuántos le predicaste? Y a lo mejor Pedro va a decir, Señor, lo que pasa es que a mí lo que me gustaba era tocar el piano, y yo me dediqué a tocar el piano. Y a lo mejor el Señor dice, sí, pero ese no era tu llamado. O a lo mejor dice, no, es que fíjate, Señor, que pues sí, yo sentí que ese era mi don, pero ¿qué crees que el pastor me mandó a ser líder de Ujieres? Ah, caray. Pero si yo te di a ti el don de la predicación, ¿por qué aceptaste eso? Entonces, aquí lo que queremos nosotros es que usted pueda desarrollarse en ese don. Vamos a seguir leyendo. En el capítulo 12 empieza a ejemplificar todo lo que le estoy diciendo, pero comparándolo con el cuerpo. Dice, un cuerpo con muchos miembros. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Ahora, si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo aquí fíjese bien, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Aún hablando en esta comparación del cuerpo, estamos viendo que Dios nos diseñó exactamente como tenía que ser el cuerpo. Dios dijo, mira, los ojos, ¿dónde tendrán que ir los ojos? Pues aquí, arriba. Los pies, ¿dónde tendrán que ir? Abajo. Entonces Él fue diseñando todo.
El 19 dice, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que a los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. El 25 sigue diciendo, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen igual unos por otros. Fíjense, aquí ya nos está hablando de que debemos de, no solamente de funcionar, sino de preocuparnos los unos por los otros. Dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Dice, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Qué quiere decir esto? Si una parte de su cuerpo, de mi cuerpo, no sé si a usted le ha pasado que a veces se pega en el dedo chiquito y todo el cuerpo reacciona, o se le encaja una espina y todo el cuerpo hasta brinca, aunque fue un miembro más pequeño. Y cuando usted se gradúa y le regalan su anillo de graduación, le dan su diploma, pues no se alegró nomás las manos, ¿verdad? Se alegra todo el cuerpo, ¿verdad? Ahora, en el 27 sigue diciendo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y luego empieza a preguntarse, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionan los mejores dones. Es decir, hermanos, todos tenemos diferentes funciones y la función de todos es indispensable. En este ejemplo que nos pone Dios del cuerpo, nos dice que cada uno debemos de funcionar desde la posición que ¿quién estableció? ¿Los líderes o Dios? Pues claro que Dios, ¿sí? Cuando Dios lo crea a usted, lo dota con todas las habilidades que tiene un ser humano. Pero la Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice que somos nuevas criaturas, como que pareciera que volvemos a resurgir y entonces pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y entonces Dios nos da una tarea dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia, dentro de su reino, dentro de la dinámica de la iglesia. Entonces, hermanos, este asunto de llamados genuinos, esos son los llamados genuinos. El don que Dios le dio, ese es su llamado genuino. El don que usted ve que Dios le dio la habilidad, ese es su llamado genuino. Lo invitamos a que usted no quiera hacer otra cosa que no sea eso, ni tampoco permita que le cambien la jugada, que le cambien la función que Dios le puso. Dice la Biblia que no porque a usted, usted en el cuerpo de Cristo, a usted le toque ser mano, usted no quiere hacer el cuello, no se proponga hacer el cuello.
Y lo mismo el cuello, no puede decir, ya me aburrí de ser el que mueve la cabeza, ahora quiero ser el que agarra la coca o agarra la comida. No, 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 no. Cada quien estamos diseñados con la misma importancia, mis hermanos. Entonces, en este punto, creemos en llamados genuinos, es de que nosotros vamos a tratar de impulsar de ese don que Dios le dio, usted lo vaya perfeccionando día a día, y que el día que usted llegue y se presente ante el juicio del Señor, hablando respecto a los dones, usted pueda decir, sí, Señor, tú me pusiste a hacer esto y a eso me dediqué toda mi vida, hasta el día que yo morí, hasta el día que me llamaste a tu presencia. Y que usted pueda escuchar de parte del Señor y que le diga, bien hecho, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Mis hermanos, nos da mucho gusto poder estar platicando, analizando la palabra con usted. Vamos a estar viendo otros puntos muy, muy interesantes, mi hermano, muy, muy interesantes. No se los pierda, lo invitamos a que nos siga por este canal semana tras semana y que comparta con sus amigos, con sus compañeros de iglesia, estas transmisiones que puedan ser de edificación para usted y para todo el cuerpo de Cristo. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Me moldeaste, a tu imagen me creaste, para adorarte fui formado y para servirte fui llamado. Cumple lo que has trazado para mí, pues yo sé, Señor, que te pertenezco a ti.